A ver, ¿cómo nace un lenguaje de programación que lo cambia todo? Uno se imagina un garaje en Silicon Valley, ¿verdad? Pues no. A veces nace en el corazón de un gigante como Microsoft, para solucionar un problema que tenía fritos a millones de desarrolladores. Esta es la increíble y sorprendente historia de TypeScript. Esta frase lo clava. Describe a la perfección lo que se sentía a finales de los 2000. JavaScript era el rey de la web, sí, pero era un rey con pies de barro, súper frágil. Intentar construir una aplicación grande y seria con él era una auténtica pesadilla. Venga, vamos al lío. Vamos a ver cuál era el problema de fondo que llevó a crear TypeScript. La cosa es que JavaScript se diseñó para hacer 4 cosillas, pequeños scripts, pero se estaba usando para construir aplicaciones gigantescas. Y claro, las costuras estaban reventando por todas partes. Y es que, cuanto más grandes eran las aplicaciones, más evidentes eran sus defectos. Un simple fallo al teclear, una tontería, y ¡zas!, medio día perdido buscando el error. Las herramientas de desarrollo como el autocompletado iban a ciegas, no tenían ni idea de lo que estabas escribiendo. Y para equipos como el de Microsoft Office, que tenían que mover programas enormes al navegador, JavaScript sin más, pues no daba la talla. La situación era tan límite que la gente hacía cosas loquísimas. Imaginad el percal, programar en un lenguaje totalmente distinto, como C#, solo para tener un poco de seguridad y buenas herramientas, y luego traducirlo a JavaScript. El propio creador de TypeScript, Anders Hillsberg, dijo que era una locura. Pero vamos, esto demuestra lo desesperada que estaba la gente por encontrar una solución. Y aquí es donde la historia da un giro. En lugar de tirar la toalla con JavaScript, un pequeño equipo dentro de Microsoft, liderado por un auténtico genio de los lenguajes, Anders Hillsberg, propuso algo totalmente distinto. En aquella época había dos bandos. Por un lado, Google, con su proyecto Dart, que básicamente decía, mira, esto no funciona, vamos a tirarlo y a empezar de cero. Pero el equipo de Microsoft tuvo otra visión, una mucho más sutil. Pensaron, ¿y si en vez de luchar contra la web, colaboramos con ella? ¿Y si en vez de reemplazar JavaScript, simplemente lo arreglamos? Y esa filosofía se apoyaba en 3 ideas geniales. La primera, cualquier código JavaScript que tengas funciona en TypeScript. Punto. Así de fácil, sin dramas. La segunda, vamos a añadirle un sistema de tipos, pero uno inteligente, que entienda la naturaleza flexible de JavaScript. Y la tercera, y para mí la más importante, el objetivo final no era solo hacer el código más seguro, sino que las herramientas para programar fueran la bomba. Querían que escribir código fuera una gozada, no una tortura. Pero bueno, tener una idea brillante es solo el primer paso. Ahora venía lo más difícil, librar una batalla dentro de la propia Microsoft, una empresa que por aquel entonces odiaba el código abierto. Hay que ponerse en situación. Hablamos del Microsoft de Steve Ballmer, que llegó a decir que el software libre era un cáncer. Tal cual. Así que claro, la comunidad de desarrolladores web desconfiaba totalmente de ellos. Pensaban que cualquier cosa que hicieran era una trampa para dominar el mercado y acabar con los estándares, como ya pasó en la famosa guerra de los navegadores. Esta frase lo resume perfectamente. Remar a contracorriente se quedaba corto. No estaban solo creando un lenguaje, estaban intentando cambiar la cultura de un monstruo empresarial. Imaginaos la escena de ir a los jefes y decirles, oye, tenemos esta tecnología que es la caña y la vamos a regalar. Tuvo que ser una batalla monumental. Y la pelea duró 6 meses. 6 meses de reuniones, de convencer a un directivo tras otro. Pero la decisión más crucial de todas fue dónde lanzarlo. El equipo se plantó. Tenía que ser en GitHub, el hogar de la comunidad, no en la plataforma de Microsoft. Y esto, que parece un detalle, fue lo que lo salvó todo. Era la única manera de que la comunidad les diera al menos el beneficio de la duda. Vale, TypeScript ya está en la calle, es de código abierto, ¿y ahora qué? Pues ahora tocaba sobrevivir. Y para eso sabían que no podían ir solos. Necesitaban hacer amigos y rápido. El primer gran aliado lo encontraron en casa, Visual Studio Code. El famoso editor de código se construyó enterito con TypeScript. Fue una simbiosis perfecta. TypeScript era como el cerebro que le daba a VS Code toda su inteligencia para entender el código. Y a cambio, el equipo de VS Code se convirtió en su primer y más exigente usuario, probándolo cada día, encontrando fallos y pidiendo mejoras. Un feedback impagable. Pero el verdadero bombazo, el giro de guión, llegó de donde menos se esperaba, de Google. El equipo de Angular estaba reescribiendo su framework y necesitaba desesperadamente un sistema de tipos para poder crecer. Miraron opciones y eligieron TypeScript. Esto lo cambió todo. De la noche a la mañana, Angular metió a cientos de miles de desarrolladores en el mundo de TypeScript, dándole una credibilidad y un impulso brutales. Y así, poco a poco, con esa filosofía de arreglar, no reemplazar, y con esas alianzas clave, TypeScript pasó de ser un proyecto improbable a convertirse, básicamente, en un estándar en la industria. Y esto no es una opinión, es que los números hablan por sí solos. Fijaos en esta encuesta de JetBrains.
el crecimiento ha sido explosivo. Pasó de ser una herramienta de nicho en Microsoft a ser la opción preferida para millones de desarrolladores en todo el mundo. ¿Y cuál es el secreto de su éxito? Pues esta cita lo define genial. Se convirtieron en la Suiza de las tecnologías. No se casaron con nadie. En lugar de competir con React, con Vue o con Angular, se posicionaron como una capa por encima que le venía bien a todos. Daba igual lo que usaras, TypeScript te aportaba valor. Y aquí llegamos a un punto clave que a menudo se nos escapa. Es muy probable que mucha gente use TypeScript todos los días y ni siquiera lo sepa, porque el motor de TypeScript es lo que va por debajo en editores como VS Code. Cuando te autocompleta el código en un archivo de JavaScript normal, eso es TypeScript trabajando en la sombra. Es una mejora invisible para todo el ecosistema. Y esto nos deja con una pregunta final fascinante. El equipo de TypeScript colabora activamente con el comité que estandariza JavaScript. Su objetivo siempre fue mejorar el lenguaje original. Así que, ¿qué pasaría si en el futuro la sintaxis de tipos se integra directamente en JavaScript, si ya no hacen falta los archivos .ts? Pues bien, si eso ocurriera, no sería el fin de TypeScript, en realidad sería su victoria definitiva.